No fuiste creado para vivir rehén de tu propia mente, esa inquietud que te consume, esa confusión silenciosa que roba tu paz. No es normal, es espiritual y te está alejando de lo que Dios ha preparado. Pensar demasiado, dudar en exceso, controlar cada detalle, todo eso es síntoma de un alma que aún no ha aprendido a confiar. Y hoy, con base en la palabra, descubrirás lo que casi nadie se atreve a revelarte. La mente puede ser tu mayor enemigo o tu altar más sagrado de comunión con Dios. Si sientes que vives cansado, sobrecargado, como si tu fe estuviera bloqueada por una avalancha de pensamientos, esto no es coincidencia, es una batalla espiritual. Y empieza aquí, ahora. Jesucristo no vino solo para salvar tu alma, sino para liberar tu mente. Y lo que voy a mostrarte hoy puede derribar fortalezas invisibles que te han aprisionado durante años. Pero atención, esta revelación no es para quien busca consuelo, es para quien anhela transformación. La Biblia revela secretos espirituales a los que pocos acceden, porque exige valor para dejar de correr, dejar de controlar y finalmente escuchar la voz de Dios en medio del caos. Comprenderás por qué el exceso de pensamiento no es sabiduría, sino incredulidad disfrazada. Aprenderás cómo Jesús venció la ansiedad en el Getsemaní y cómo tú también puedes vencer tus guerras internas. Descubrirás que la renovación de la mente no nace de la emoción, sino de la rendición. Si sientes que estás al borde de un colapso silencioso, permanece aquí, porque esta puede ser la llave que te enseña a dejar de pensar en exceso y finalmente a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Hay algo que muchos aún no entienden. Dios no desea solo la salvación del alma, sino la sanación de la mente. Una mente inquieta, dominada por pensamientos que nunca cesan, se convierte en terreno fértil para las dudas y el alejamiento de la fe. El cristianismo no es solo una invitación a la eternidad, sino a la transformación diaria de nuestro interior. Y cuando la mente se convierte en un campo de batalla constante, el corazón pierde espacio para escuchar la voz de Dios. Jesucristo nos llama a vivir con ligereza, y eso comienza dentro de nosotros. Pensar demasiado, muchas veces, es el sutil disfraz del miedo. Es como intentar controlar cada detalle de la vida con la fuerza del razonamiento, como si la lógica humana pudiera competir con los planes divinos. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Salmos 37:5. Dios no necesita nuestra ansiedad, necesita nuestra confianza. La fe no es ausencia de pensamiento, sino elegir descansar incluso cuando no comprendemos todo. Las heridas emocionales, los traumas pasados, el deseo de evitar el sufrimiento, todo ello alimenta el exceso de pensamientos. La mente intenta proteger, pero en realidad se aleja de la presencia. Y por eso, tantos cristianos viven agotados. Oran, leen la Biblia, asisten a los cultos, pero no consiguen silenciarse por dentro. Dios nos creó para la comunión, y la verdadera comunión exige silencio interior. Un alma inquieta puede repetir oraciones, pero no escucha la respuesta de Dios. Aprendí que la mente no fue creada para ser una cárcel, sino un altar. Un lugar sagrado donde Dios puede habitar con libertad. Esto es más que teoría, es revelación. Cuando comprendemos que pensar en exceso no es virtud, sino prisión, comenzamos a buscar la liberación. Y esa libertad inicia con una decisión simple: confiar más en Dios que en nuestra propia cabeza. Es en ese punto donde comienza la verdadera transformación espiritual, como veremos en la siguiente enseñanza. Hay momentos en que la mente debe callar para que el Espíritu Santo pueda hablar. La transformación que Dios desea realizar en nosotros comienza cuando dejamos de depender de la lógica humana y nos rendimos a la guía del Espíritu.
la fe auténtica no se sostiene en argumentos, florece en el abandono sincero. Cuando intentamos entenderlo todo antes de obedecer, limitamos la revelación. Por eso Dios nos invita no solo a creer, sino a entregar los pensamientos, los miedos, las dudas, todo. Observa el ejemplo de Marta, siempre tan activa, tan preocupada por el hacer. Y observa también a Moisés, paralizado por sus inseguridades. Ambos fueron confrontados por Dios, no por estar lejos físicamente, sino porque sus mentes estaban demasiado ocupadas para confiar. Jesús, en cambio, mostraba rendición en cada paso, aún sabiendo lo que le esperaba. En el Evangelio, Él nos da el mayor ejemplo de una mente sometida a la voluntad del Padre. No buscaba entenderlo todo, buscaba obedecer. Pensar en exceso puede parecer prudente, pero muchas veces es una forma encubierta de incredulidad. He escuchado a muchos decir, «Solo estoy reflexionando», cuando, en realidad, estaban paralizados por el miedo. Es como si razonar fuera más seguro que creer. Pero, como he enseñado tantas veces, la fe es confiar en Dios incluso cuando Él no ha revelado el plan completo. Es justamente en ese punto de rendición, donde dejamos de exigir explicaciones, que la transformación espiritual comienza a acontecer de verdad. Y no creas que esto viene con facilidad. La rendición es un proceso. No se trata de renunciar a la inteligencia, sino de permitir que la fe guíe la razón. La mente tiene su función, pero nunca debe ocupar el trono del corazón. La Biblia, cuando se lee con humildad, siempre nos conduce a la obediencia antes de la comprensión. Por eso, aprender a confiar más y pensar menos no es un retroceso, es crecimiento espiritual. Y hay mucho más sobre esto cuando contemplamos el corazón de Marta. Marta nos enseña, sin saberlo, una de las lecciones más urgentes de la vida cristiana. No todo celo es obediencia, ni toda ocupación fruto de fe. Cuando Jesús entró en su casa, Marta corrió a servir, pero, al hacerlo, perdió lo esencial. Su mente estaba tan llena de tareas que su corazón no pudo recibir la presencia. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Ocupados, apresurados, siempre haciendo algo, pero sin darnos cuenta de que el alma está hambrienta de Jesucristo. En el Evangelio de Lucas 10:38-42, vemos claramente esta tensión. Mientras Marta se agitaba con los quehaceres, María se sentaba a los pies de Jesús. Marta se irrita y pide ayuda, pero Jesús no la elogia por su esfuerzo. Responde con firmeza y ternura. «Marta, Marta, andas inquieta y te afanas en muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria». Oh, esa frase resuena hasta hoy. ¿Cuántas veces estamos tan inmersos en las tareas diarias que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo? Es preciso entender que el exceso de actividades puede ser, en realidad, una huida espiritual. Cuando tenemos miedo de mirar hacia adentro, de escuchar lo que Dios quiere mostrarnos, preferimos ocupar las manos para no silenciar la mente. Lo he visto en muchas personas. Hacen mucho por Dios, pero nunca se detienen para estar con Dios. Y esto, en el fondo, revela una dificultad para confiar. Porque confiar es detenerse, es escuchar, es callarse y decir, «Señor, habla que tu siervo escucha». La presencia de Dios no es algo que se conquista con esfuerzo, es algo que se recibe con atención. Jesús estaba allí, en la casa de Marta, pero ella solo pudo ver el trabajo. ¿Cuántas veces Jesús está presente en nuestro día a día, intentando hablar, y nosotros respondemos con prisa, con ruido, con ansiedad? Aprender de Marta es aprender a priorizar, a escoger la mejor parte. Y ese aprendizaje nos prepara para comprender los caminos de Moisés, cuando la lógica ya no sirve más. Cuando Dios llamó a Moisés, no buscaba un hombre perfecto,
elocuente o estratega. Buscaba un corazón que, aun con miedo, estuviera dispuesto a obedecer. Y aquí yace uno de los mayores secretos espirituales de toda la Biblia. La fe verdadera comienza donde la lógica termina. Moisés intentó argumentar con Dios, expuso sus limitaciones, sus traumas, sus inseguridades, y aún así fue llamado. Eso nos revela que la transformación empieza cuando dejamos de esperar garantías y simplemente respondemos, «Heme aquí». El desierto no fue un castigo, sino una escuela. Moisés pasó 40 años en el anonimato antes de escuchar la voz de Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3. Y ese tiempo de silencio moldeó su mente. El hombre impulsivo de Egipto fue vaciándose de su lógica y de sus métodos humanos, hasta estar listo para ser guiado por la fe. Cuando Dios le pide enfrentar al faraón, no le ofrece un plan estratégico, sino una promesa. Yo estaré contigo. Esa promesa basta para quien camina con Dios. Pero la mente humana resiste. Quiere entender antes de obedecer. Moisés nos representa a todos nosotros que ante el llamado libramos batallas internas entre el miedo y la fe. La duda grita, ¿y si sale mal? Pero la fe susurra, obedece. La verdadera transformación mental ocurre en ese punto de decisión. No es cuando todo tiene sentido, sino cuando el alma reconoce que el Evangelio no es lógica, es revelación. Y cuando Dios revela, nos corresponde a nosotros obedecer, aunque el camino parezca árido como el desierto. Es precisamente en ese escenario seco, donde la razón no ofrece apoyo, donde la fe florece con más fuerza. Moisés nos enseña que el inicio de la obediencia siempre resulta incómodo, pero la presencia de Dios convierte ese malestar en dirección. Al atravesar el desierto, no solo lideraba a un pueblo, renunciaba a una mente esclavizada por el miedo. Y esto nos prepara para comprender un aspecto aún más profundo: las fortalezas invisibles que aprisionan nuestra mente sin que lo advirtamos. Muchas veces no son los pecados visibles los que más nos alejan de Dios, sino los pensamientos silenciosos que aceptamos como verdad. Son esas fortalezas mentales, creencias arraigadas, traumas antiguos, repeticiones culturales, las que se convierten en prisiones invisibles del alma. Y lo más peligroso, que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos encadenados. La mente se acostumbra a las mentiras que escucha desde hace años y llega a llamarlas identidad. Pero la fe viva tiene el poder de romper esos barrotes. La Biblia nos lo muestra claramente en Números 13. Cuando enviaron a los 12 espías a Canaán, solo Josué y Caleb regresaron con ojos de fe. Los otros 10 estaban dominados por una fortaleza mental, el miedo. Sí vieron gigantes, pero el verdadero enemigo era el razonamiento distorsionado, la falta de confianza en la promesa de Dios. Esa misma distorsión es la que muchos viven hoy. Miran la vida con ojos de dolor, de comparación, de incredulidad, y olvidan que el Evangelio es, ante todo, transformación de adentro hacia afuera. Destruir esas fortalezas exige más que fuerza de voluntad. Exige la revelación de la palabra. Como está escrito en 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas, desmantelando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto significa que necesitamos luchar contra los pensamientos que nos alejan de la verdad divina. No se trata de vencer con argumentos humanos, sino de rendir la mente a la palabra y al espíritu. Todo pensamiento debe ser examinado. Todo patrón mental necesita ser confrontado con la luz de la Biblia. Porque mientras no entiendas qué está moldeando tu manera de pensar, seguirás viviendo por debajo de tu identidad en Cristo. Y una mente encadenada no puede experimentar la plenitud del Evangelio.
Pero hay un ejemplo aún más profundo que nos muestra cómo hasta Jesús tuvo que vencer la batalla mental. Y eso es exactamente lo que observaremos en el Getsemaní. En el jardín del Getsemaní hallamos uno de los momentos más intensos y humanos de la vida de Jesucristo. Allí, el Hijo de Dios no solo anticipaba el dolor físico de la cruz, sino que enfrentaba un peso invisible, la batalla mental. La mente, en esa noche, fue el primer campo de guerra, y es impresionante ver cómo Él nos enseñó a afrontarlo. Oró con profundidad, lloró, sudó sangre, y aún así dijo, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Mateo 26:39. Eso es rendición en su forma más pura. Muchos piensan que la fe es ausencia de lucha interior, pero el Evangelio revela todo lo contrario. La fe verdadera enfrenta el caos interno y aún así elige obedecer. En el Getsemaní, Jesús estaba en profunda angustia, pero no permitió que sus sentimientos dictaran su decisión. Nos enseñó que, incluso en el sufrimiento, es posible someter los pensamientos a la voluntad del Padre. Y esa elección no solo salvó al mundo, también nos mostró el camino para vencer nuestras propias batallas emocionales y mentales. Rendirse no es debilidad, es la fuerza en su forma más elevada. Cuando entregamos a Dios aquello que queremos controlar, al decir, hágase tu voluntad, nos liberamos de la ilusión de dominio y abrazamos la verdadera paz. Jesús pudo haber huido, pudo haber guardado silencio, pero nos mostró que la mente, alineada con el espíritu, puede vencer hasta la muerte. Y por eso, antes de la cruz, hubo un jardín. Antes del sacrificio externo, hubo rendición interna. Ese momento nos revela algo que pocos ven. Las grandes victorias espirituales nacen de decisiones silenciosas, tomadas en oración, en lo secreto. Quizá por eso muchos no logran romper, porque buscan la gloria pública sin pasar por la rendición privada. Pero Jesús no nos llamó al confort, nos llamó a la verdad, y esa verdad comienza a renovar la mente, como veremos a continuación cuando hablemos de la disciplina de la renovación continua. Transformar la mente no es un evento único, es una decisión diaria, y esa es una de las verdades más descuidadas de la vida cristiana. Muchos esperan una gran revelación que cambie todo de una vez, pero la Biblia nos enseña que la renovación ocurre con constancia, con disciplina, con entrega diaria. En Romanos 12:2 leemos, «No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente». Fíjate, no es algo que Dios haga solo, es una asociación, es un proceso. La fe no crece en el terreno de la emoción pasajera, sino en la repetición de la verdad. Por eso insisto tanto, nutre tu mente cada día con la palabra, no solo cuando te apetezca. Jesucristo no se guiaba por sentimientos, sino por principios eternos. La mente que hoy está firme puede debilitarse mañana si no se alimenta. Es como el maná en el desierto, bastaba para el día, pero se pudría si no se renovaba. Así también sucede con nuestros pensamientos. La renovación mental exige vigilancia. Los pensamientos destructivos no piden permiso para entrar. Se disfrazan de lógica, de prudencia, de preocupación legítima. Y ahí es cuando el discernimiento espiritual debe actuar. Cuando reconozcas un pensamiento que no viene de Dios, sustitúyelo. No permitas que arraigue. Un pensamiento tolerado hoy puede volverse un patrón mañana. Y el patrón, si no se rompe, se convierte en fortaleza. La renovación requiere acción continua, activa y llena de fe. Dios nos dio armas espirituales para esa renovación. El Evangelio no es un libro de autoayuda, es la propia voz de Dios reprogramándonos por dentro. Y cuando esa transformación comienza, se extiende al comportamiento, a las emociones, a las decisiones. Pero para ello,
Es necesario aplicar prácticas concretas que mantengan la mente alineada con la verdad. Y de esas prácticas, específicas, poderosas y bíblicas, hablaremos a continuación. La renovación de la mente no puede depender solo de momentos de inspiración. Requiere práctica, método e intención. Dios nos ofrece herramientas, pero somos nosotros quienes debemos usarlas. La primera es identificar el origen de los pensamientos. Cuando algo te inquiete, pregúntate, ¿este pensamiento nace de la fe o del miedo? Ese simple filtro ya elimina gran parte de las mentiras que aceptamos como verdades. Y la segunda práctica es reemplazar el pensamiento destructivo por una verdad bíblica, declarada en voz alta. La Biblia no fue hecha solo para ser leída, sino para ser proclamada. Al declarar la verdad, fortalecemos la fe y silenciamos la duda. Versículos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Son más que frases bonitas, son armas espirituales. Cada vez que tu mente sea invadida por miedo, duda o rechazo, responde con la palabra. Otra práctica poderosa es crear momentos de silencio enfocado. No el silencio de la distracción, sino el que aquieta la mente y la alinea con el espíritu. 10 minutos al día pueden cambiar tu perspectiva, si están guiados por la fe. Usa ese tiempo para meditar en promesas bíblicas, agradecer a Dios o simplemente escuchar en silencio. Y alimenta tu mente con contenido edificante, canciones, lecturas, conversaciones que te recuerden la verdad y no el dolor. Por último, verbaliza tu fe. Habla de lo que crees, no de lo que temes. Muchas veces perdemos la batalla mental porque damos voz al enemigo. Al decir, no voy a lograrlo, aceptas la derrota. Pero al declarar, Dios está conmigo, alineas tu mente con la verdad eterna. Estas prácticas sencillas, realizadas con consistencia, crean nuevos caminos mentales. Y ese camino renovado te sostendrá cuando la vieja batalla intente regresar. La mayor mentira que muchos cristianos creen es que, una vez renovada la mente, la batalla termina. Pero la verdad es otra. La mente transformada aún será probada. La diferencia es que ahora está equipada. La palabra de Dios se convierte en nuestra ancla, y permanecer en ella es el secreto para resistir. Como dice Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La cosecha de la renovación es lenta, pero segura para quien persiste. El enemigo no ataca solo con tentaciones evidentes. Intenta sembrar dudas sutiles. ¿Realmente te escucha Dios? ¿Estás cambiando de verdad? En esos momentos, no negocies con el pensamiento. Declara la verdad. Di, mi mente pertenece a Cristo y soy guiado por la fe, no por el miedo. Comparte con alguien de confianza. Lleva luz a las áreas oscuras. La comunión también es una herramienta de protección mental. Es esencial identificar las raíces emocionales detrás de cada pensamiento recurrente. Muchas veces no es solo un pensamiento, es un dolor sin resolver, un resentimiento guardado, un recuerdo que aún te define. Cuando regresen esas ideas, recuerda, no eres rehén de lo que sientes, eres hijo de Dios. El Evangelio no es solo consuelo, es identidad. Y declarar esa identidad es lo que fortalece la mente renovada frente a los ataques. Por eso, también nutre el ambiente espiritual que te rodea. Escucha alabanzas, lee la Biblia en voz alta, escribe promesas y pégalas en la pared. Crea un espacio donde Dios sea recordado en todo momento. Porque cuando la mente intente volver al viejo patrón, el entorno puede ser un recordatorio de la nueva verdad.
Permanecer no es resistir por esfuerzo propio. Es confiar en que la fidelidad de Dios es mayor que cualquier variación emocional. Y con esta fe concluimos esta jornada de transformación.